Bienvenidos y bienvenidas todas. Qué alegría tenerlos nuevamente con nosotros. La realidad es que hoy es un domingo muy particular. Cada domingo tiene su toque, cada domingo tiene su elemento especial, cada domingo tiene su mensaje especial para nosotros y nosotras. Pero hoy cuando estamos de cara de frente a, de alguna manera, un retorno a la actividad social y también económica, ¿no? Pero más bien a la actividad social es lo que más nos preocupa, ¿no? O sea, o lo que más nos ocupa. Frente a esta posibilidad, estamos todos con muchas expectativas y le pedimos a Dios que nos dé sentido, ¿verdad?, de seguridad y que entre a nuestra mente y nuestros corazones para dominar las ansiedades de aquellos que estén preocupados, pero también vamos a celebrar que podemos hacer planes ya para el futuro y la iglesia está haciendo planes también, aunque nosotros hemos estado muy felices de estar en estas plataformas porque nos da la oportunidad de contar entre nosotros personas que antes no nos visitaban y ahora ya son asiduos en medio nuestro, y a ellos y a ellas les doy la bienvenida una vez más y les digo que nos hace muy felices de poder tenerlos entre nosotros y esperamos que puedan seguir estándolo así, aun cuando regresemos a las reuniones presenciales en el templo. Entonces, tenemos que contarles algo. Nuestros músicos ya llevan 2 semanas ensayando y preparándose para el momento de regresar al templo, y tenemos ya una noticia que darles. La noticia es que el 28 de junio, el domingo 28 de junio, si todo continúa, ¿verdad?, de manera positiva como hasta ahora, el domingo 28 de junio a las 11 de la mañana será nuestro primer culto presencial después de la cuarentena. Abriremos las puertas del templo a las 10:30 para irlos recibiendo y llevar a cabo el protocolo. Y entonces a las 11 estaremos también transmitiendo por estos medios. Para aquellos de ustedes que prefieran quedarse en casa todavía, pues si son parte de la población vulnerable o que se sientan inseguros, pero la realidad es que ya estaremos regresando a nuestro templo. La otra buena noticia que les tengo que dar es que el domingo que viene tenemos un servicio para los padres espectacular. Tenemos una gran sorpresa, un regalo. Vendrá alguien a cantarle a los padres y a contarnos extraordinarias anécdotas, ¿verdad?, de su experiencia, no solo de su experiencia como padre, sino también de su experiencia como hijo, con un papá muy particular que hoy día tiene más de 100 años y es un hombre muy activo. Así que no les digo más, vayan imaginándose ustedes quién puede ser y entonces nos vemos aquí mismo el domingo para celebrar un Domingo de los Padres espectacular. Mientras tanto, le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que continúe obrando en el mundo entero, que continúe moviendo su espíritu sobre la faz de esta tierra, curando, sanando, no solo del coronavirus, sino de toda enfermedad y padecimiento que limite la vida o que cobre las vidas de los seres humanos. Le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos permita cuidar los unos de los otros en este proceso. Le pedimos a Dios que continúe controlando la propagación del virus y que continúe salvando vidas como lo ha hecho hasta hoy. Así que con esa expectativa nos disponemos para que el Señor continúe hablando a nuestra vida de forma especial con la palabra que tiene para nosotros hoy, cantada, proclamada en el sermón, en la reflexión y también a través de las oraciones, también a través de nuestra disposición para ofrendar y de todo lo que aquí se haga y de todo lo que suceda allá en sus hogares. Mira el mundo alrededor, a dónde voy, de dónde soy. En mi mente debo de fijar que el gran creador de todo a mi lado está. Y si Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? Dios es por mí, ¿quién podrá en
alrededor. ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? En mi mente debo de fijar que el gran creador de todo a mi lado está. Y si Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? Él es mi fuerza, está conmigo siempre. Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? Cuando no puedo entender, Dios es por mí. Cuando mis planes no se dan, Dios es por mí. Cuando no puedo entender, Dios es por mí. Cuando mis planes no se dan, Dios es por mí. Y si Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? Él es mi fuerza, está conmigo siempre. Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? Dios es por mí, ¿quién podrá en mi contra? El Señor curará y vendará las heridas de su pueblo. Entonces la luna alumbrará como el sol, y la luz del sol será 7 veces más fuerte, como la luz de 7 soles juntos. Estamos de regreso paulatinamente a nuestra antigua normalidad. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿será eso posible? ¿Será eso lo que Dios quiere? Para empezar, regresar significa volver a donde estábamos antes. Y antes significa que nosotros queremos lo que teníamos en ese antes, en ese momento anterior al que queremos volver. Pero ante las experiencias vividas, una cosa que debemos analizar es si realmente debemos volver a la iglesia, al trabajo. Me refiero al estado de nuestra mente, de nuestros corazones y de nuestras acciones previos a estos meses de distanciamiento social. En el texto bíblico, los exilios, las conquistas por otros países, eran experiencias a través de las cuales Dios esperaba que su pueblo aprendiera lecciones de vida, de justicia, de fidelidad a Él. Y cuando ya el Señor intervenía para que pudieran regresar a su tierra, o para que pudieran entonces los conquistadores ser derrotados y salir de esa tierra, y entonces el pueblo regresar a la normalidad, era porque Dios entendía que el pueblo estaba listo, que había aprendido la lección, que estaban comprometidos y comprometidas a ser un pueblo diferente, a reconocer su pecado contra Dios y contra los hermanos y hermanas, y a dejarse transformar. Y entonces empezaba una nueva vida de prosperidad y de una relación con Dios íntima y fructífera. La pregunta es si eso nos está pasando a nosotros. Así que la pregunta va en virtud de si realmente estamos listos para regresar como en el texto bíblico se acostumbraba. Llevamos varias semanas hablando de la historia de un pueblo que ante una amenaza, en lugar de esperar, confiar y seguir el consejo de Yahvé, se fue por ahí a buscar consejo de otros y terminaron peor de lo que empezaron. Porque aquellos con quienes habían intentado establecer alianzas, con quienes se aliaron, o sea, el pueblo de Egipto, los traicionaron.
Y eso los dejó muy débiles a la hora de tener que enfrentar al enemigo. Perdieron el tiempo que tenían para fortalecerse. Ese tiempo lo perdieron buscando alianzas. Y ahora que llegó el momento crucial de enfrentar a ese enemigo, no tenían recursos. Pasaron por la experiencia de una nueva conquista y una nueva derrota. Pero Dios estaba desesperado por mostrarles su amor y salió a socorrerlos. Y ahora el texto que estudiamos hoy nos habla, nos dice que Dios está listo, que Dios está presto. El Dios que la semana pasada nos decía, sal a sembrar, que yo voy a hacer llover, hoy te dice, yo voy a curar tus heridas, yo voy a curar y a vendar tus heridas. Estamos ansiosos por ver esa mano sanadora de Dios. Quisiéramos que esa mano sanadora de Dios nos regresara a la normalidad. Sin embargo, Dios no solo te dice, yo voy a curar y voy a vendar tus heridas, sino que Dios te dice también que quiere que las cosas sean mejor que antes. Dios no quiere que las cosas sean como antes. Mi gente, ¿cómo usted va a pretender? ¿Cómo usted va a vivir diciendo, ay, los tiempos pasados eran mejor? Dios quiere que la luna alumbre como el sol y que el sol alumbre 7 veces más fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que Dios no dice, voy a establecer todas las cosas como eran antes. Por el contrario, Dios dice que va a hacer las cosas mejores, diferentes. Lo que pasa es que el ser humano se acomoda en la costumbre y después le cuesta mucho trabajo adaptarse o pensar que las cosas van a cambiar, aunque sea para bien. Por lo tanto, nuestra reflexión debe estar alineada con los pensamientos de Dios, con los deseos de Dios para nosotros. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios para que las cosas sean mucho mejor que antes? ¿Hacia dónde nos mueve Dios para que la luna alumbre como el sol? Para que el sol sea 7 veces más fuerte. El profeta nos anuncia que lo que Dios quiere que ganemos de la experiencia es una vida mejor que la anterior. Las heridas no van a desaparecer, mis hermanos. No dice el texto, el Señor borrará las cicatrices de tu enfermedad. El Señor dice que no se van a borrar, pero se van a curar. ¿Por qué Dios nos va a vendar y a curar, pero no hace desaparecer la cicatriz? Porque la cicatriz es el recuerdo de la experiencia. Y el ser humano olvida bien rapidito. Pero cada vez que vemos nuestras cicatrices, recordamos lo que nos pasó. Recordamos lo que hicimos para provocarnos esa herida. Recordamos lo que nos hicieron. Cuando es otro quien nos infligió el golpe. Y sobre todo recordamos el proceso de sanidad. Les cuento que hace 15 años aproximadamente tuve una situación de salud muy extrema, muy extrema. Todos los síntomas parecían ser cáncer. Sin embargo, las pruebas que tenían que ratificar que en efecto era cáncer y era metástasis no daban positivo. Así que había una disparidad que tenía a los médicos locos. Y evidentemente lo más preocupante era que yo no estaba bien. Cuando a mi mente llega el recuerdo de ese tiempo, hay algo que no olvido. Y creo que ni perdiendo la memoria en la ancianidad
olvidaré. Los médicos que me atendieron en ese entonces, jamás los olvidaré porque no eran desconocidos, no eran de esa gente que uno busca en la guía telefónica, ¿no? Eran mis amigos, eran familia, eran personas que Dios había puesto, que no me queda duda que Dios puso en ese tiempo particular en mi vida para cuidar de mí. Así que cada vez que yo dudo o me pregunto dónde está Dios en X o Y situación, en X o Y problema, recuerdo su intervención a través de mis amigos. Y es interesante porque estoy hablando de la intervención de Dios a través de mis amigos médicos, no a través de mis pastores en ese tiempo. Y es interesante porque no vi a Dios nunca a través de tantos y tantos pastores que han estado con el paso de los años cerca de nuestra familia. Sin embargo, una tarde llegó a mi casa otro amigo. Este no es médico. Un amigo que usualmente hacía una de ruido, le gustaba venir de noche y se ponía a cantar afuera en la acera con su guitarra y nosotros teníamos que salir corriendo a callarlo porque imagínense, en este país todo el mundo protesta por todo, así que había que mandarlo callar, a bajar la voz para que no molestara a nadie. Recuerdo que ese día que llegó no trajo la guitarra, no cantó. Yo estaba sentada en un sillón reclinable que me había prestado una amiga para que tratara de dormir en el primer piso de mi casa para que no tuviera que intentar subir las escaleras para ir al cuarto. Y en ese momento entró a mi casa Raúl Burgos. Aunque usted no sepa quién es Raúl Burgos, yo estoy segura que cuando usted escuche una canción compuesta por él, va entonces a tener una idea del tipo de persona que era Raúl. Y Raúl se acercó y se sentó junto a mí y me dijo: me acabo de enterar de que estás muy enferma. Entonces es interesante porque quien le habló a Raúl era precisamente mi familia, la familia de mi esposo. Así que él tenía conocimiento de parte de mis propios médicos. Y olvídense de la ley IPA ahí. Para nada me importa la ley IPA. Yo creo que lo mejor que pasó en mi vida fue que mi familia le dijera a Raúl que yo no estaba bien. Y Raúl me dijo: vengo a orar por ti, porque yo creo en el poder de Dios para sanar. Hermanos, yo no sé si lo que movió la mano de Dios para mi sanidad fue la oración de Raúl. Y en último caso, le digo la verdad, a mí eso no me importa tampoco. Lo que yo sí sé es que yo sentí que Dios me visitó ese día. Que Dios vino a vendar y a curar mis heridas. Que desde ese día en adelante, las noches a las cuales yo le tenía pánico, porque no podía dormir, empezaron a convertirse en tiempo de descanso y recuperación. Todavía guardo una cicatriz interior de esa época. Y de vez en cuando siento que me duele, recuerdo que Dios tocó mi puerta, que Dios vino a curarme, que Dios vendó mis heridas y que de ahí en adelante Dios transformó mi vida en una mucho mejor. ¿Y usted sabe qué? Yo no quiero volver, yo no quiero regresar a esa época. Yo no quiero ni siquiera regresar a la época de mayor prosperidad en mi vida antes de esa enfermedad. Hoy que estamos ante el regreso a una nueva normalidad, nos toca reflexionar y seriamente evaluar
los pasados 3 meses. Evaluar también nuestra vida, nuestros propios desafíos personales y problemas personales, nuestras pruebas y enfermedades, y buscar en esas experiencias cuál es la lección que debemos aprender. ¿Cuál es el recuerdo y cuál es la experiencia que debemos traer al hoy para que la vida no sea jamás igual? Hermanos y hermanas, algo tenemos que aprender. No podemos pasar por la vida sufriendo de golpe en golpe, de superación en superación, de evento en evento, de experiencia en experiencia y no extraer nada. Si no, habremos perdido el tiempo estos 3 meses y habremos perdido el tiempo. Nuestra vida de experiencias habrán sido en vano. Si no tenemos nada que aprender de nuestras experiencias pasadas, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas, de nuestras dificultades y de nuestros retos, si no podemos ver a Dios en esas experiencias de vida, entonces, ¿qué traemos al presente para que el mañana sea mejor? Dios quiere que la luna brille como el sol y que el sol como 7 soles juntos. En otras palabras, Dios quiere que después de esta experiencia, tu vida, la mía, la de toda la humanidad, sea mejor. Dios quiere empezar a sanar nuestras heridas físicas y emocionales, para que viéndolo, para que percibiéndolo, para que experimentando su presencia podamos hacer un compromiso de aprender nuestras lecciones de vida que lo incluyan a Él en nuestra historia personal, que nos motiven al cambio, a movernos hacia lo que Dios anhela y espera para nosotros, que es salud, sanidad, prosperidad, salvación, bienestar en todos los sentidos desde aquí hasta la eternidad. Mire, yo creo que Dios nos está hablando alto y claro. Yo creo que este periodo en el cual hemos estado estudiando esta profecía, esta promesa del capítulo 30 de Isaías, Dios nos ha hablado todos los domingos pertinente, alto y claro. A través de esta cuarentena global, de los disturbios raciales tan tristes y tan penosos todavía a la altura de este siglo, precisamente que se dieron y se están dando en medio de la cuarentena, debemos preguntarnos si después de este encierro queremos volver a ser los mismos. Yo no quiero ser la misma. ¿Sabe qué? Yo no quiero que mi familia sea la de antes. ¿Sabe qué? Agárrese bien de donde está. Yo no quiero que mi iglesia sea la de antes. El mundo. Yo no quiero que el mundo sea el de antes. El mundo hace 3 meses era principalmente egoísta. Es más, la iglesia nos había enseñado que la salvación era cosa individual. En otras palabras, resuelve tú tu problema con Dios para la vida eterna y los demás que breguen. En buen puertorriqueño. Pero esta cuarentena nos ha enseñado que este virus lo vencemos juntos. Eso no es lo que ustedes han puesto en sus perfiles de Facebook. Nos ha enseñado que yo me cuido tanto por mí como por ti. Nos ha enseñado que nos ha sido de vida o de muerte. Quedarnos en casa versus salir a la calle. No solo por mí, sino por ti. Pero también nos ha enseñado, mire, que no nos vamos a morir por no ir a Plaza Las Américas. Que no, mire,
estamos completitos. Es más, estamos saludables y tenemos a lo mejor un par de pesos más en el bolsillo que hubiésemos gastado en cosas innecesarias. En Plaza Las Américas o en Plaza Río Hondo. Nos ha enseñado que no hay que salir todos los viernes a chinchorrear, que hay otras maneras extraordinarias de hacer familia. Nos ha enseñado que iglesia es mucho más que un templo y que Dios sigue deseoso de mostrarnos su amor. Después de mi enfermedad, decidí dedicarme a tiempo completo al ministerio. Y poco a poco me fui moviendo a ello. Después de esta pandemia, quisiera ver cambios importantes y significativos en mi estilo de vida. Quiero ver cambios en mi ministerio. Quiero continuar viendo cambios en mi relación y en mi intimidad con Dios. Quisiera ver mi iglesia moverse en otras direcciones. Que aproveche todos estos meses en los que hemos salido de las 4 paredes del templo, que nos hemos proyectado con apertura hacia todo el que nos quiera ver y que podamos perpetuar eso, que podamos hacer de nuestro DNA la accesibilidad y el alcance. Me gustaría ver en cada uno y cada una de ustedes hombres y mujeres que han aprendido a identificar a Dios en medio de sus crisis y que se convierten en personas que no quieren ser igual que antes. ¿Por qué queremos ser igual que antes? ¿Por qué queremos regresar a la antigua normalidad que era tan mala? Llena de injusticias, de falta de conciencia social, de falta de conciencia ecológica, de falta de equidad, de falta de amor, de falta de compasión. ¿Por qué queremos ser igual que antes cuando lo que Dios quiere es que seamos mejor y que estemos mejor que antes? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué paso tienes que dar para que todas tus experiencias hasta hoy se conviertan en fermento para tu transformación? ¿Qué has aprendido y qué paso tienes que dar para que tus experiencias hasta hoy se conviertan en fermento para tu transformación? Dios está aquí para curar y vendar tus heridas y para que todo de ahora en adelante sea mejor que antes. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar su nombre. La tempestad se calma. Dios, 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 tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el viento, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca
refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Dios, 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 Dios. Al pronunciar su nombre, la tempestad se calma. Señor, Dios de mi sustento, Dios que le das aliento a mi vida, Espíritu que se hace sentir, te doy gracias. Te doy gracias porque tocaste a mi vida y mi vida no ha sido igual de ahí en adelante. Te doy gracias porque sé que estás tocando la vida de mis hermanos y mis hermanas ahí donde estás y porque su vida no va a ser igual de ahora en adelante. Te doy gracias, Señor, porque nos estás tocando como iglesia y esta iglesia no va a ser igual que antes. Señor, te doy gracias porque ya te doy gracias desde ahora porque sé que nos vamos a levantar diferentes, que vamos a resurgir desde el 28 diferentes en medio de esta sociedad que se levanta después de esta pandemia, o más bien en medio todavía de este virus, pero con herramientas nuevas, con experiencias nuevas y con una conciencia nueva de que tú estás en medio nuestro, de que has salido a curar nuestras heridas, a vendarlas y a hacer que todo sea diferente. Te doy gracias y te pido, Señor, de manera especial, que cuides, que cubras, que proteges, que des espíritu de sabiduría y de discernimiento a todos mis hermanos y mis hermanas, para que en las labores que tengan que retomar esta semana se encuentren seguros y seguras. Y te pido de forma muy especial que tu bendición de Dios Padre amoroso, de Hijo que entrega su vida por nosotros y de Espíritu Santo que se queda con nosotros y en nosotros para guiarnos, conducirnos, Señor, a donde tú tienes preparado para nosotros, que la bendición de este Dios Trino esté sobre todos y cada uno de nosotros, que esté sobre cada uno de nosotros para siempre. Queden en paz y sirvan al Señor. Nos continuamos viendo por este mismo medio. Nos continuamos viendo todavía hasta el 28 de junio. Nos vemos aquí el Día de los Padres y pronto les estaremos dando todas las indicaciones para que entonces podamos reunirnos en el templo.